Me quedé hablando sola, chicos. Ahí está. Esperemos que se conecten. No me di cuenta que se me estaba por cortar. Hola Mariela, ahí te veo. Mariela Ábalos, que no te veía recién. Ah, ahí está otra de mis alumnas, que no había visto. Camila, ¿cómo te va? Bueno, les estaba diciendo que es muy difícil después probar una firma cuando está en copia, ¿sí? Por eso lo que tratamos siempre es cuando las firmas hológrafas hacernos del original de esa firma, ¿se entiende? Porque un medio de prueba es la prueba calígrafa, ¿sí? Entonces, ¿me entienden? Ahora tenemos tenemos distintas maneras de exteriorizar la voluntad del contrato que queremos celebrar, ¿sí? Una de esas maneras es expresa y otra tácita. ¿Expresa es igual a escrito? No. Expreso es el género y la especie es escrita. Y otra de las formas son los signos inequívocos, que en general en cualquier libro el signo que van a ver es levantar la mano en una subasta, ¿sí? Asentir con la cabeza. Es decir, también, es decir, que tiene que haber una manifestación concreta, ¿sí? Por eso no confundir el signo inequívoco, ¿sí?, de la manifestación con la tácita, porque la tácita no hay ningún signo ni ninguna manifestación que me indique que hay consentimiento, sino directamente hay ejecución. Si yo, por ejemplo, no sé si alguien trabaja, pero en general cuando empiezan una relación de dependencia laboral, no firman el que ustedes van a estudiar en la facultad. ¿Ustedes ya vieron laboral? No. ¿No? Bueno, ustedes cuando vean laboral van a ver que van a hablar todo el tiempo del contrato de trabajo, ¿sí? ¿El contrato de trabajo es un contrato? Sí, ¿sí? Existen todos estos elementos esenciales, sí, pero al momento de la forma, van a ver que en general los contratos se inician de esta manera, tácita. ¿Qué quiere decir? Vamos ese día, nos ponemos el mameluco y empezamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué me hicieron? Me dieron el alta temprana, es decir, me registraron y demás, pero en general no se firman. ¿Cuándo se firman? Cuando deben firmarse, por ejemplo, un contrato a plazo fijo en el laboral, tiene que ser por forma escrita. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no lo hacen por forma escrita, se entiende que es de plazo indeterminado. ¿Me entienden por qué la forma es tan importante? Porque a veces la ley nos dice que para ciertos contratos debe ser exteriorizada la voluntad de esa manera. Si no es exteriorizada de esa manera, va a tenerse o por inexistente, que son los menos, o se van a tener por no probados o van a ser no oponibles. Entonces la forma tiene una justificación. Ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Distintas formas de celebrar un contrato. Fíjense que lo que les acabo de decir está en el código. Tomen el código y anoten. El artículo 286, ¿sí?, prevé lo que es la forma escrita. ¿Qué dice? La expresión escrita puede tener lugar por instrumento público o por instrumento particular, firmado o no firmado, excepto los casos en que se determine que la instrumentación sea impuesta. Puede constar en cualquier soporte. ¿Qué quiere decir? Papel, digital, ¿sí? Ustedes acuérdense que lo digital en realidad son un montón de algoritmos, el que sabe un poco de informática, que no vendría a ser yo la especialista, pero en realidad son todos numeritos de algoritmos lo que crea un soporte digital, ¿sí? Siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, es decir, que el resto lo pueda conocer. Entonces, fíjense, cuando yo hablo de forma escrita, estoy hablando de instrumento privado particular firmado, de instrumento particular no firmado, de instrumento público, de soporte, sea papel o sea medio técnico, de medio electrónico. ¿Estamos? ¿Entienden esto? Entonces, por eso yo les dejo los artículos y ustedes léanlo. ¿Por qué? Porque después de un tiempo de haber visto actos jurídicos se olvidan, ¿sí? Y esta es la base de esta, ¿cómo se llama?, de esta bolilla. Repasar un poco la forma del acto jurídico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Fíjense que acá les doy de manera visual formas de celebrar contratos. Fíjense que acá está la chica, esperen que ahí me apareció acá. La chica celebrando un contrato de manera verbal telefónica, cuando hacemos un contrato de manera personal e instantánea, entregando el dinero y me entregan la cosa, la forma mundial de que se encuentra que hay acuerdo, ¿sí?, en una subasta levantando la mano. Miren qué gráfico que es el de la computadora, que en realidad esto no existe, en realidad
lo dimos a través de un clic, o cuando nosotros mandamos un mail, ¿sí? La firma electrónica que hablaba Santiago, que es esta, ¿sí? Que es electrónica, en realidad no es digital, y bueno, la común y la que nosotros estamos acostumbrados, que es la versión papel, que tenemos que empezar a abrir, por lo menos nosotros los abogados que ya llevamos un tiempo, abrir la cabeza que esta ya va a dejarse de usar, ¿sí? Acá cuando, por ejemplo, nuestra prueba más, la manera de probar esta forma es la calígrafa, ahora lo que nos tenemos que tratar de concientizar es en la prueba informática. Así que ustedes, si tienen la oportunidad de capacitarse, capacítense, porque lo que se viene ahora es toda la era digital. Puede ser que ustedes sepan jugar muy bien en los jueguitos, ¿sí? Pero lo que necesitan es saber qué tengo que pedirle al perito para que me diga que el mail vino de tal, que lo recibió tal, qué se tiene que fijar, en qué servidor, porque a veces cuando pedimos mal, ¿sí? No podemos probar. ¿Está? Entonces, con esto quiero que se queden en su cabeza, que tenemos distintas formas de exteriorizar la voluntad. Ahora, el silencio, ¿sí? ¿Expresa voluntad? ¿Es una forma para concretar el perfeccionamiento de un contrato? Bueno, fíjense lo que dice el artículo 263. El artículo 263 les dice: el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado manifestación de voluntad conforme el acto o la interrogación, excepto, y esta es la excepción que ustedes tienen que grabar, en los casos en que hay un deber de expedirse que resulta de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y costumbres, o una relación entre el silencio y las declaraciones precedentes. Entonces, el silencio, si la pregunta es, ¿el silencio obliga? La respuesta sería, Fernando Lema, que estás ahí, te veo. No, solo en las excepciones. Perfecto, la No, respuesta es esta. En principio, la regla general es no, salvo las excepciones. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Las excepciones. ¿Cuándo el silencio se considera manifestación de voluntad? Una, cuando existe un deber de ley, ¿sí? Que imponga manifestarse. Fíjense que acá les subí la incomparecencia a una audiencia confesional. No sé si ustedes saben qué es una audiencia confesional. ¿Sí? La prueba de confesiones es cuando yo tengo un juicio, ¿sí? Hay una prueba que se llama prueba confesional. ¿Qué quiere decir? Que cito a la parte, por ejemplo, tenemos un juicio de cobro de alquileres, y cito a Carolina Ibarra y a Berenice. ¿Por qué? Porque son las demandadas, las que digo, Carolina es la locataria y Berenice es la fiadora, y lo cito a una prueba confesional. Cuando ellos contestaron la demanda me dijeron que no eran inquilinas, que no era fiadora, que no había contrato, que no adeudaban nada. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Cuál es el contrato que tengo? Un contrato de locación. ¿Qué forma? Supongamos que teníamos una forma verbal, ¿sí? Es que a ustedes, a alguien conocido, les alquiló y no lo hicieron escrito. ¿Es válido el contrato de locación de forma verbal? Sí. Van a ver qué pide que sea escrito en el contrato de locación, pero es válido. Ahora, ¿cómo lo pruebo? Entonces yo inteligentemente pedí una prueba confesional. ¿Qué quiere decir? La cito a Carolina y la cito a Berenice. Y le digo a Carolina, para que diga cómo es cierto que usted contrató en uso y goce el departamento tanto. Y Carolina, que no tenía ganas de mentir, no sabía que había hecho eso abogado, dice, sí, es cierto. Para que diga cómo es cierto que a partir del día tanto dejó de abonar cánones. Y sí, es cierto, no me entró plata. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El hecho, sí, de confesar, no hay duda, prueba. Ahora, la cité a Carolina y la cité a Berenice, y la verdad es que no vinieron, ¿sí? No vinieron a la audiencia. Entonces, ¿qué pasó? Hay silencio, ¿sí? Ese silencio, ese no venir a la audiencia, va a generar que queden confesas. Que todo lo que yo escribí en ese pliego se tenga como una verdad. Entonces, ese silencio va a generar esa obligación. ¿Se entiende lo que es la prueba confesional? ¿Me entendieron? Entonces, miren qué importante, la prueba confesional van a ver cuando vean procesal que siempre se quiere sacar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la realidad, cuando ustedes van a una prueba confesional, ya le dicen a su cliente, decir que no a todo. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque si miente en una prueba confesional, en un juzgado civil, no pasa nada. No sería lo mismo si sos testigo, ¿sí? Que es un delito.
¿Está? Entonces las personas se sienten y dicen, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Me pasó a mí, que a un cliente le digo, no, no, usted diga, no es cierto. Pero ¿qué pasa? Los clientes a veces quieren hablar, ¿sí? Porque no entienden lo que les estoy diciendo a ustedes, que si dicen que sí a algo, quedan confesos. O si no dicen nada o no van, también. Entonces, el hombre llegó, se sentó, y cuando le preguntaron, dijo no es cierto, y al renglón se dijo, pero hizo todo un alegato. ¿Qué pasó? De eso no pude zafar. ¿Se entiende? Quedó probado. Entonces, la confesión, ¿sí?, es prueba, pero el no ir también es prueba. Entonces se entiende que hay una ley que me dice que ese silencio tiene un efecto. ¿Estamos entendiendo la primera parte? Después, cuando se infiere de la voluntad de las partes de los usos y prácticas. ¿Qué quiere decir? Que cuando en una relación comercial, la práctica de recibir las cosas, supongamos que es un suministro, y en la práctica, cuando yo recibo en un kiosco, si no digo nada, se entiende que ¿qué? Que recibí todo de conformidad, ¿sí? Si no escribí en un contrato que tenía un plazo, se va a entender como conforme, ¿se entiende? Y el silencio me va a obligar. ¿Estamos? También el silencio con las declaraciones. Supongamos que no manifesté mi voluntad, pero después la ejecuté, ¿qué quiere decir? ¿Sí? O las intimaciones, las cartas documento en general, cuando ustedes las hagan, van a decir que su silencio tendrá por reconocido la deuda. La verdad que no sirve mucho, no es tan así, pero el colocarlo después es un indicio de prueba. Entonces, el silencio, como dijo Fernando, en principio no obliga, pero hay excepciones previstas por la ley por las cuales se considera una manifestación de voluntad y obliga. ¿Estamos hasta acá todos? ¿Entendieron? ¿Alguno tiene una duda? ¿No? Genial, que me gusta. El último, sí, Carolina. Vanessa, bueno, profesora, el último que decía del silencio, ¿lo puede repetir? Que no lo el entendí silencio, bien. fíjate, dice, cuando el silencio actual, ¿sí? Hoy vos no contestás, no decís nada, ¿sí? Pero comparado con las tratativas precontractuales, ¿sí?, tiene un significado. No decir por qué, porque se te pasó en el tiempo, porque no querés confesar, ¿sí? Pero todas las tratativas dieron a entender que vos estabas de acuerdo, que vos querías. Entonces ese silencio a la carta documento que te mandé va a tener una interpretación. ¿En base a qué? A todo el resto de las declaraciones que tenías antes. ¿Se entiende? Fíjate el ejemplo que puse ahí, Caro dice, esta circunstancia se presenta cuando el empleador guarda silencio frente a una intimación, ¿sí? Yo lo intimo, ¿para qué? Para considerarme despedido. No dice nada, se considera despedido. Se va a entender como que no tenía una causa, ¿sí? O se va a entender que se puede considerar despedido. Después va a ser analizado con otros antecedentes, ¿se entiende? Entonces este es el silencio comparado con otras declaraciones. ¿Estamos? Yo creo que el de las tratativas precontractuales me parece que es una buena manera. ¿Cómo interpreto el silencio? Según lo que hice antes, como también lo puedo hacer según lo que haga después. ¿Estamos? ¿Se entendió, Carolina? Sí, se entendió, gracias. Bien. Bueno, ahí tienen un gráfico que les va a servir para repasar cuál es el principio general en los contratos, ¿sí? Todos quedamos, todos entendieron que la forma es un elemento esencial del contrato. Si no existe forma, no existirá el contrato y, como dijo Ayrton, no será nulo o no tendrá eficacia, que no va a generar efectos, que eso es lo más importante, es decir, el efecto que yo quiero con un contrato. ¿Cuál es el principio general en los contratos? La libertad de formas. ¿Qué quiere decir? Que las personas elijan la forma que consideran más adecuada, el modo de exteriorizar la voluntad que consideran más adecuada para ese contrato, ¿sí? A esto, ¿cómo se le llaman? Los contratos no formales, ¿sí? Que lo puedo hacer de cualquier forma y van a ser válidos. ¿Quién elige la forma? Las partes. ¿Estamos hasta acá? Principio general, libertad de forma. ¿Cuáles son las excepciones? Los contratos formales. ¿Qué quiere decir? Existen contratos, ¿sí?, que tienen una forma impuesta por ley, ¿sí? Esta forma que impone la ley, ¿que dónde la van a ver? Cuando analicen cada contrato. Acuérdense de mí, cuando estudien cada contrato en particular, y digan, cuando lo estudien en su ficha, o lo que hagan como estudiarlo, cuál es la forma de ese contrato. Y van a ver que algunos se pide que sea por escrito, pero se pide que sea por escrito solamente a los fines de la prueba, ¿sí? Y a algunos se pide que sea por escritura pública. ¿Para qué? Para que se considere válido, que tenga efectos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprender, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Es importante saberlo? Sí, y les voy a contar por qué. ¿Por qué?
Porque cuando ustedes quieran oponer a terceros, ¿sí?, ese contrato, y no lo hicieron con la forma que establecía, puede ser que sea inoponible, es decir, que para los terceros no tenga ninguna eficacia, no cumpla sus efectos. Y lo peor aún, que ese sería el de la prueba, es cuando no tengan validez, es decir, que yo, por ejemplo, haga una donación de un inmueble y lo haga por un contrato. ¿Saben para qué sirve? Para nada, ¿sí? No puedo obligar al donante que me entregue el bien. Entonces, es muy importante saber cuál es la forma para saber si tiene eficacia, si cumple sus efectos, o si se los puedo poner a un tercero. Vamos a ver, por ejemplo, el boleto de compraventa es... siempre confunden a veces el boleto de compraventa si se tiene que hacer por escritura. No, el boleto de compraventa de un inmueble no es necesario hacerlo por escritura, ¿sí? Después me comprometo con ese boleto, con la obligación de hacer la escritura pública, pero es al modo de ¿qué? De la transferencia del dominio. Pero en realidad la forma del contrato de compraventa puede ser por escrito a través de ese boleto de compraventa. Y vamos a ver que si es por escrito y pagaron más del 25% y son compradores a título oneroso, pueden oponer a terceros ese boleto. Por eso es tan importante saber la forma y a veces se menosprecia esta unidad. La estoy vendiendo, chicos. Profe, solo... Disculpe, profe. Sí. Disculpe. ¿Solamente sirve a los fines probatorios el boleto de compraventa en un caso de un auto o de un bien inmueble? No, en realidad ahora cuando vean transmisión del dominio, esto se los preguntan mucho, chicos, cuando vean título y modo, que me parece que lo da Leo Fachín, presten mucha atención, porque han desaprobado muchos finales con esto. En realidad, el boleto de compraventa, ¿sí?, depende del tipo de bien. Vas a ver que hay, cuando son bienes inmuebles o bienes muebles registrables, ¿sí?, la forma es por escrito. Y mi compromiso en la obligación de hacer en los bienes inmuebles registrables es el de perfeccionar la escritura pública. Pero en los bienes muebles no necesitas hacerlo por escrito. Es más, cuando vos le vendés a tu compañero, no sé, Matías, el celular, ¿vos hacés una compraventa por escrito? No sé quién me había preguntado. No, o sea, no. Sí, yo, Fernando Leo. ¿Quién? No te veo en pantalla. Yo. ¿Nombre? Tengo abierto. Lema Fernando. Lema. Fernando, que hablaste recién. Lo que te quiero decir es que hay algunos contratos que el boleto es para la prueba, ¿sí? Pero no para la eficacia, no para su validez. Solamente vamos a ver que hay muy poquitos, ahora se los voy a decir, que son de solemnidad absoluta, que si no se hacen con esa forma no tienen eficacia, y son 3, entonces es fácil de acordarse. Vamos a seguir así los ven. Entonces, considerando los requisitos necesarios para la existencia y eficacia del contrato de imposición de ley, tenemos dos tipos de contratos. Contratos no formales, ¿sí?, y contratos formales. Los contratos no formales, todo esto, chicos, en base a esto que estamos viendo, ¿sí? Contratos no formales y contratos formales. ¿Vamos hasta ahí? Los contratos no formales son los que admiten cualquier forma. Antonella Caucós, ¿estás ahí? No, se fue. Profe, sí. Sí, Anto, acá estoy. Decime qué era forma. Ay, profe, me mató. Bueno, pero ¿por qué lo hago? Porque si yo digo un contrato no formal, ¿qué estoy diciendo? Digo, admiten cualquier forma. ¿Qué era una forma, claro, Belén? No. Sí. ¿Te escucho? Bueno, Belén, ¿estás ahí? ¿Yargues? ¿Alguien se acuerda que era forma, chicos? Era un modo medio, profesora. ¿De qué? Claro, el modo medio de expresar. De expresar la voluntad. Manifestar el consentimiento. Perfecto, entonces, cuando yo digo que es no formal, lo que estoy diciendo es que es un contrato por el cual puedo manifestar mi consentimiento, ¿sí? Obligarme para perfeccionar ese contrato por cualquier medio, ¿sí? Cuando hablo de medio, ¿de qué estoy hablando? Medio escrito, medio verbal, medio tácito, signo inequívoco. ¿Se entiende? Es decir, vuelvan a la primera parte. Entonces, cuando yo digo cualquier forma es lo que vimos antes, ¿sí? Escrito, verbal, signo inequívoco, soporte papel, soporte digital, instrumento público, instrumento privado no escrito. ¿Se entiende cuando yo
puedo hacerlo por cualquier medio, yo voy a elegir cuál es el medio. ¿Y cuál es el medio que creen que puede ser más apto? Y acá van a tener una respuesta complicada, porque lo que tendrían que decir es, depende del contrato, depende de las partes involucradas. Es decir, cuando yo puedo elegir el contrato, por ejemplo, manera que me asiente, yo le voy a decir a una persona, hágalo por escritura pública a todos los contratos de su vida, y no, pero ¿saben por qué? Porque es sumamente costoso, ¿sí? ¿Es el medio más fidedigno o que tiene menor riesgo de que me lo desconozcan? Y claramente, ¿por qué? Porque interviene un escribano que da fe de los actos, pero ¿yo haría todos mis contratos por ese medio? No. ¿Por qué? Porque sería muy costoso. Entonces, ¿me entienden? La forma dependerá, para los que no son no formales, de lo que sea más fácil probar después, ¿sí? Porque yo podría decir, lo más rápido y fácil es darse la mano. Pero después, ¿cómo pruebo que yo me obligué a eso y no me obligué a otra cosa? Muy difícil, ¿se entiende? Necesito un testigo. Y si lo hice sin testigo, entonces pasa mucho que hay contratos que se hacen de una forma no escrita que después son difíciles de probar. Por eso es que los no formales en general se hacen por escrito, pero no porque sea el único medio, ¿está? ¿Me entendieron? Entonces, los no formales son aquellos contratos que admiten para su validez, para que sean eficaces, es decir, que cumplan sus efectos, el que disponga la voluntad de las partes. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son formales? Son aquellos contratos que la exteriorización de la voluntad y el consentimiento requieren que se haga bajo cierta solemnidad. ¿Qué solemnidad? La que indique la ley. ¿Qué dice el artículo 10.15? El artículo 10.15 dice, solo son formales a los cuales la ley les impone una forma determinada. Entonces, ¿cuál es el principio general? La libertad de forma. ¿Cuáles van a ser los contratos formales? Lo que la ley les imponga una forma. Si el contrato que ustedes están estudiando en todos los artículos no dice bajo qué forma tiene que ser, ¿qué significa, Víctor? Libertad de forma. Que rige el principio de voluntad de forma, o sea, libertad de forma. Exacto, si el contrato que las partes no pueden me elegir dice, libremente cuál la forma que creen más conveniente. perfecto, entonces cuando yo tengo que analizar un contrato, lo primero que tengo que ir es ver el código y ver, che, ¿este prevé alguna forma? Lo tengo que hacer, y les subí un fallo recién donde las partes no advirtieron que para ser oponible tenía que ser por escritura pública. Entonces después cuando quisieron defender el contrato, no pudieron a un tercero, es decir, entre las partes era válido, pero ante un tercero no. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que si la ley me está pidiendo una forma para ese contrato, y después si esa forma es para ser oponible de prueba, o si es para que sea eficaz. ¿Por qué? Porque si yo hago un contrato que por ley me pide una forma para ser eficaz, y no lo hago por esa forma, ¿qué pasa? Es nulo. Es inválido. Exacto, es nulo. Ojo con, yo trato de decir siempre que, en realidad, vieron que recién hablé con Abierto de la inexistencia y la nulidad. Es nulo, pero la nulidad me la va a decretar un juez. Entonces, hasta que no me decrete la nulidad un juez, no voy a tener un contrato nulo. En realidad, es un contrato ineficaz, ¿sí? No cumple, no va a cumplir sus efectos, ¿sí? ¿Quién me habló? Yo, Matías. Sí, Matías, decime. Yo pienso que cuando un contrato se realiza bajo una forma que establece la ley, no es cuando depende si está bajo sanción de nulidad, en ese caso. Porque por ahí puede ser de nulidad relativa, y ese acto se puede sanear. Está perfecto lo que decís, Matías, es muy claro. Es decir, cuando no dice ninguna forma, vamos a lo que le pregunté a Sergio, que estuvo perfecta la respuesta, tengo libertad de forma. Es decir, yo puedo elegir qué forma darle a esa exteriorización de la voluntad. Y cuando dice, como decís vos, Matías, bajo pena de nulidad, tengo que ver si esa nulidad es absoluta o es una nulidad relativa. Cuando es una nulidad absoluta no voy a poder sanearlo, cuando es relativa, sí. ¿Sí? Por eso vamos a ver cuando vemos solemnidad, vamos a ver justamente esto que estás diciendo vos, solemnidad relativa y solemnidad absoluta. ¿Estamos? Pero ahora viene esa clasificación. Está bueno el aporte. Entonces, ¿entendieron? Principio y libertad de forma.
¿Cuáles son los contratos formales? Artículo 969. ¿Qué dice el artículo 969? Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha, ¿sí? Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan, este artículo es muy importante que lo marquen, chicos. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, que es lo que estabas hablando vos, Matías, no quedan concluidos tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obliguen a cumplir con la expresa formalidad, que es lo que hablamos hoy de esa obligación de hacer. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, este debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Entonces, el artículo 969 nos indica expresamente cuáles son los contratos formales. Entonces, los contratos formales son cuando la ley exige una forma, ¿sí? Sea para su validez, y cuando no la cumplen van a ser nulos si la solemnidad no es satisfecha, o sea para la prueba. Ahora vamos a ver un cuadrito donde les pongo esta clasificación, que si no, yo lo puedo probar por otros medios o cumplir ese modo que no estoy cumpliendo, ¿sí? Cuando no se imponen ninguna forma, ¿qué van a hacer? Van a ser informales. ¿Estamos hasta acá? Entonces la definición del contrato formal la tienen en el artículo 969. ¿Ah, lo marcaron? ¿Cuáles son las razones por que la ley me impone una forma? Una es, como les dije, para tener mayor certeza de los hechos, es decir, ¿cómo determino cuáles son las obligaciones de cada parte? Y si yo la tengo exteriorizada es mucho más fácil, ¿sí? Para determinar el objeto del contrato. A ver que una de las preguntas es, ¿qué contrato es? ¿Sí? En uno de los exámenes finales que dimos hace poco, les dimos a la persona que rendía libre un texto, ¿sí? Como si fuese el objeto. Y le dijimos, bueno, ¿qué contrato es? Y si yo no tengo exteriorizado en ningún lado, ¿sí? Ni soporte papel, ni soporte digital, el objeto es muy difícil a veces saber cuál es el contrato del que estoy hablando, si es una compraventa, si es una locación, si era una permuta, si había suministro, ¿me entienden? Entonces, me permite determinar el objeto del contrato. Le da seguridad a las partes, sobre todo a quién, fíjense, a la más débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene las cláusulas, porque yo puedo determinar si es de adhesión, si puedo determinar si es paritario, voy a poder determinar que las cláusulas son contra el predisponente, pero para eso tengo que tener una exteriorización de esa forma, ¿sí? Mayor control al Estado, ¿sí? De los negocios jurídicos, porque muchos van a ver que, esta es una pregunta que les van a hacer en la vida profesional, si cuando un contrato no está sellado es válido, ¿sí? Y la respuesta de ustedes tiene que ser sí, ¿sí? Es válido, el sellado no es a los fines de la validez del contrato, sino una razón tributaria, pero es una manera que el Estado tiene de controlar esto, el lavado de dinero, por ejemplo, ¿sí? Y asegura que un determinado acto se celebre con los recaudos que tenga que hacer, es decir, hay un fundamento que el Estado ha determinado para que ciertos contratos sean formales y otros no lo sean. El principio es no formales. ¿Qué tipos de formales tenemos? Fíjense que acá lo van a ver. Tenemos no formales ad probationem, o de manera declarativa, y formales solemnes. ¿Qué solemnidad? La que hablamos recién. Absoluta, de absolemnitatem, como lo van a ver en los libros, o absoluta relativa, ¿sí? Solemnitatem relativa, a los fines de la prueba y según la voluntad de las partes. Entonces, volvemos. Primero vimos contratos formales y contratos no formales. Los contratos formales son los que la ley exige una forma determinada para exteriorizar la voluntad. ¿Estamos? Forma que puede ser de lo más variada, ¿sí? Escrita, soporte, etc. Cuando la ley exige, ¿la exige para qué? Para que exista, ¿sí? O para que tenga medios de prueba. ¿Eso sigue siendo formal? Sí. ¿Qué clasificación? No solemnes ad probationem o declarativo. El no solemne ad probationem, que es la primera clasificación, ¿me siguen hasta acá o se perdieron? Tenemos formales no solemnes y formales solemnes. ¿Estamos? Esa sería la primera clasificación de ¿qué? De los contratos formales. Los contratos no formales ya los vimos. Son los que pueden ser exteriorizados por cualquier medio, signo, que las partes elijan, y es el principio general. Los formales son los que deben ser exteriorizados de una forma determinada impuesta por ley, o también puede ser impuesta por voluntad de las partes. ¿Está?
Los formales no solemnes o ad probationem, como lo cuentan en los libros de declarativa, vale para demostrar la existencia del acto. Para demostrar, para probar que existe, ¿sí? La ley determina, en 10 minutos se corta, la ley determina una forma, ¿sí? Para su acreditación. Si leen el artículo 1188, ¿qué dice? Que es el ejemplo que estábamos hablando recién de las chicas. 1188. Fíjense, está en el capítulo de locación. Entonces, ¿de qué contrato estamos hablando? Del contrato de locación. Y el artículo 1188 de que habla de la forma del contrato de locación. Por eso les digo que cada vez que ustedes lean un contrato, estudien el contrato específico, particular, acuérdense de los elementos esenciales. ¿La forma es un elemento esencial? Sí. ¿Y qué dice el contrato de locación? Dice, el contrato de locación de cosa inmueble o mueble registrable de la universidad que incluya alguna de ellas o de parte material de un inmueble debe ser hecho por escrito. Esta regla se aplica también a sus prórrogas y modificaciones. Y acá vamos a hacer uso del aporte que hizo Matías. ¿Qué le falta acá a Matías? Que no está bajo sanción de nulidad, ¿no era eso? Exacto. Al no estar bajo sanción de nulidad, ¿qué me quiere decir? Que la solemnidad por escrito que me pide en el contrato de locación no hace su validez. ¿Se entiende cómo tienen que pensar esto? Es decir, a mí me pide que el contrato de locación sea por escrito. Ahora, si lo hago de manera verbal, ¿es inválido? No, porque no dice por escrito bajo sanción de nulidad, sino que dice debe ser por escrito. Entonces, ¿a qué fines me pide que sea por escrito? A esto, a los fines de acreditar que existe este contrato. Si yo tengo un contrato firmado, ¿sí? Por escrito de locación, no voy a tener que probar el hecho. ¿Se entiende? Que fulanito le alquila a menganito. Ahora, si yo tengo un contrato que la forma que elegí fue la verbal, como les hablaba recién, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que probar que el contrato existe. ¿Me entienden? Por eso la forma no es decir, es un contrato formal no solemne, pero de una forma ad probationem, es decir, para poder probar que el hecho de la contratación del negocio existe. Me gustó, Mariela, eso quiere decir que se entendió. ¿Está? Sí. ¿Por qué? Porque parece fácil, pero después para decirlo se complica. Entonces, el contrato formal es el que me requiere una manera Forma determinada. Exacto, una forma de hacerlo, pero lo que pasa es que Mariela nunca digo forma con forma. ¿Ustedes se fijaron cómo lo digo? Yo digo, el contrato requiere que yo exteriorice mi voluntad con ciertos signos o símbolos. ¿Por qué digo eso, Mariela? Porque si yo digo, requiere una forma, ¿qué tengo que saber? ¿Qué forma? Entonces, ¿qué te voy a decir? Estás dando una definición tautológica, digo forma con forma. Entonces, cuando ustedes estudien con alguien, con algún compañero, hagan este ejercicio de decir la definición, por ejemplo, de forma. La forma es la forma de los contratos, no. Y les pasan los finales, chicos. Llegan y dicen, no, la forma es la forma del contrato. ¿Y qué forma? Entonces, ¿qué es forma? Bruno Ferreira, ¿qué forma? Modo, medio, mecanismo. Ah, vamos, Mariela, sí. Sí, el modo, medio, mecanismo de exteriorizar la voluntad. ¿Vieron? Lo repetimos 3 o 4 veces y nos lo acordamos. Entonces, la forma es esto. El medio, mecanismo, modo de exteriorizar la voluntad. ¿A través de qué? Signos, símbolos, solemnidades que la ley prevé. ¿Se entiende? Entonces quedó una buena definición de forma. ¿Ahora se entiende? Y entonces cuando digo formales, dice la ley, la voluntad de las partes me está exigiendo una forma. Cuando digo que es ad probationem, es para probar que existe ese contrato. Pero como dijo Matías, no me da una sanción de nulidad. Entonces, si yo lo hago por otro medio, también es válido. ¿Pero qué me va a pasar? Voy a tener que probar, ¿sí? La existencia. Entonces, son requeridas las formas de los contratos no solemnes o aprobaciones, ¿para qué? Para probar el negocio, ¿sí? No condicionan su eficacia, que es lo que les escribí acá, solamente en sentido limitado, que el contrato existe y que es válido, pero su inobservancia no hace a su inexistencia. Si la forma no se cumple, el acto existirá, ¿sí? Pero no podrá surtir la plenitud de sus efectos. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que probar. ¿Se entendió entonces el contrato formal no solemne o formal ad probationem, como lo van a ver en la doctrina? Me encanta ver todas esas caras de sí, por eso me gusta que pongan la cámara. Bueno, y ahora vamos a los otros, que son más fáciles
Es decir, no sé si son más fáciles de entender, pero son menos los casos. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, si se toman el trabajito, toman este Power, agarran el código con el que van a estudiar y anotan este formal aprobaciones, este formal solemne relativo. ¿Por qué? Porque yo me tomé el trabajito, van a ver acá, de ponerle los artículos. Entonces, si ustedes se toman el trabajito de pasar esto a sus códigos, van a tener toda una tarea hecha para el momento de estudiar. ¿Está, Pamela? ¿Vas a hacer eso con tu contrato, con tu código? Muy bien. Entonces, Profesora, ahora... Sí, Santiago. yo le iba a preguntar algo, pero se me cortó justo, no sé si lo dijo. ¿Se podría decir que los formales ad probationem van a ser como un contrato normal si no surge ningún conflicto entre las partes? O sea, si no se necesita prueba del mismo. En realidad, lo que vos decís, los contratos son todos normales, es decir, Claro. no sé a dónde querés llegar, es decir... O sea, quiero decir como que... va a ser existente lo que querés decir. Claro, o sea, si no hay conflicto entre las partes, no haría falta la forma. O sea, es una cuestión de... Por ejemplo, si yo hago un negocio con un vecino y hago un contrato de locación y lo hacemos sin escribir nada y nunca tenemos ningún problema, no tiene... O sea, es como que no hace falta la forma. Está perfecto, Santiago, lo que vos decís. ¿Por qué? Porque ¿cuándo tenemos que estudiar qué forma requería? Cuando hay conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando hay conflicto yo tengo que saber, che, ¿lo hice bien en la forma? ¿Lo formalicé bien? Porque si no lo hice bien, no existe. Y si no existe es nulo. Si no es nulo, no voy a poder ir a reclamarle a la otra parte. O, che, no lo hice con la forma que preveía el artículo, pero el artículo no preveía, como decía Matías, la sanción de nulidad. Entonces, no, bueno, lo pruebo con testigos, lo pruebo con los mails. Es decir, ¿para qué sirve? Para definir la estrategia, para exigir el cumplimiento del contrato. Está bueno tu análisis, si es un análisis práctico. Yo voy a necesitar saber la forma del contrato. En general, Santiago, yo te recomendaría saber la forma para el confeccionarlo. ¿Por qué? Porque a veces no podemos suplir esa forma. Entonces, es verdad lo que decís vos, lo voy a necesitar cuando hay conflicto, pero si yo no lo hice en el momento que lo tenía que hacer y te contrataron a vos, Santiago, y te pagaron 50.000 pesos para que le hagas un contrato de donación, y vos se lo hiciste y decís, no, firmen acá en el estudio, llévenselo, y después cuando lo quiere hacer cumplir no puede, ¿sabés lo que significa eso? No, sí, seguro. Mala praxis. ¿Sabés qué significa? Quedarte sin matrícula. No es tan grave, pero si te denuncian, es mala praxis. ¿Sabés qué significa más que eso? Y yo creo que es lo peor que me podría quedar sin matrícula. Daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir? Que tenés que pagar por el bien, el auto que le donaron, y que vos, o no, el auto no, la casa que le donaron y ahora no lo tienen. ¿Me entienden la gravedad? O sea, a veces, ¿por qué se los explico así con tanto énfasis? Porque a veces forman un tema que se ve así nomás. Y cuando llega el momento de trabajar como abogado, bueno, puede ser que ustedes sean abogados litigantes como yo, o después trabajen en la justicia, pero sí o sí cuando tienen que analizar un contrato se olvidan de esto. ¿Qué forma requería este contrato? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque si la parte cuando ofrece su estrategia de cumplimiento de contrato se olvidó de ver eso, se va a olvidar prueba. Y si yo no tengo esa prueba, ¿saben qué pasa? No puedo probar la existencia. Si no pruebo la existencia, ¿saben qué pasa? Me rechazan la demanda. ¿Me entienden lo importante de ver la forma? Sigue siendo válida tu pregunta y la respuesta es sí, es necesario cuando no se cumple, pero más necesario es cuando lo hago y lo confecciono, porque si me olvido la forma y esa forma era bajo pena de nulidad, no tiene ningún efecto. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora en un minuto se corta y volvemos. Entonces, el formal no solemne de aprobaciones, ¿se entendió? ¿Sí? Deditos, genial. Ahora vamos al formal solemne, ¿sí? Acá tenemos los formales solemnes ad solemnitatem. ¿Qué significa? Que la ley impone una forma, ¿sí?, que no existe sin esa forma, por lo tanto, la forma afecta la existencia o validez del contrato. ¿Por qué? Vamos acá hoy, Matías, te voy a nombrar mucho, porque dijiste una palabra clave. ¿Por qué? Porque la forma es bajo pena de nulidad, ¿sí? ¿En qué va a diferenciarse que sea, queda un minuto, se corta y volvemos a entrar? ¿En qué va a diferenciarse si ese contrato es de una solemnidad absoluta ad solemnitatem o relativa? En que la nulidad pueda confirmarse o sanearse o no, ¿sí? Entonces, la forma, y esto sí grábenselo, la forma es constitutiva del acto. Sin esa forma no existe ese contrato, ¿sí? Eso es lo que significa que sea solemne ad solemnitatem.
¿Estamos hasta acá? No quiero arrancar la otra filmina antes de que, porque se va a cortar. Pero, entonces tenemos no formal y formal. Formal, solemne, y dentro de lo solemne, de solemnidad absoluta o ad solemnitante, de solemnidad relativa. Y después están estas dos, que lo van a ver en la doctrina, pero en realidad no son las más usuales, que son solemnes a los fines de la prueba, que se parecen a la